My dear brethren, we've had Mis queridos hermanos, hemos tenido una reunión maravillosa. we're grateful to all Estamos who agradecidos a todos los que han participated participado esta noche, in any way, to those who have spoken aquellos and que touched nos our han hearts, dirigido la palabra y han llegado a nuestro to this corazón, wonderful a este priesthood maravilloso choir coro del sacerdocio from the Provo Missionary del Centro de Training Capacitación Misional de Provo. Center. I don't know where in all the world No sé en todo el mundo you'd get a group of young dónde men se puede such as encontrar un grupo de these jóvenes como who este have sung to us que tonight. pueda cantar como ellos lo hicieron esta Thank you noche. very much, Gracias, Brother Brenchley and hermano those Brenchley who directed. y aquellos que colaboraron en la We dirección. remind all of you Les that the recordamos Tabernacle que al Choir salir broadcast esta noche will be from tengan presente que 9:30 to mañana 10 in the morning. el programa del coro será a las 9:30 y la sesión matutina comenzará inmediatamente a las 10. As you leave this Al salir de meeting esta tonight, reunión del sacerdocio, we ask you to be les careful. pedimos que obedezcan las leyes de tránsito, que tengan cuidado, que sean corteses al conducir. The BYU game will not be over for at El least 2 hours. partido de fútbol americano de la Universidad Brigham Young no terminará por otras 2 horas. In fact, I've De cut hecho, my talk a little short he cortado un poco mi discurso, so that you, así que ustedes, no yo, ustedes that you can watch it. puedan mirar el partido por la televisión. Following my remarks, Después de this mi session discurso, will esta conclude sesión with the concluirá choir con el singing coro entonando praise to the loor man al who profeta. communed with Jehovah. The benediction Y la última will then oración be será given by ofrecida por el Elder elder H. Ross Workman of the 70. de los 70. Now, Ahora, tonight I'm going to do esta something noche, a haré little algo unusual. poco común. I'm going to repeat Prácticamente volveré some a dar elements of a un talk discurso which I gave 50 pronunciado years hace ago. 15 años, que I'm yo going to pronuncié hace speak 15 años. of and to Hablaré the bishops nuevamente of a the los church. obispos de la iglesia, This wonderful ese body of maravilloso men grupo de hombres who are in a very que real en un sense sentido muy real the shepherds of son Israel. los pastores de Israel. Everyone who participates in this conference Todos los que participamos en esta conferencia rendimos cuentas a un obispo o presidente de rama. tremendous are the burdens which Por they ser enorme el peso que llevan sobre sus hombros, invito every a member todo of the church miembro to de la do iglesia all that a hacer he or cuanto she más can pueda to lift the para que burden las of cargas de which estos our hombres bishops and en branch cuanto a su presidents labor labor. We must resulten pray más for them. livianas. Debemos orar por They ellos. need help Necesitan as they ayuda en carry su their importante heavy load. mayordomía. We can be more supportive Démosles and más less apoyo y dependent recurramos upon them. menos a ellos con We can cosas que assist podemos them in resolver por every way nosotros mismos. possible. No les recarguemos We ni can fatiguemos thank them for all innecesariamente that y they siempre do for us. agradezcámosles por todo lo que We're hacen wearing them out en in nuestro a short provecho. time by the burdens which we impose upon them. Tenemos que tener cuidado de no recargarlos demasiado, hermanos. Tenemos más de 18,000 obispos en la iglesia What a remarkable y thing cada that uno is. de ellos Every ha one sido is a llamado man por who's el been espíritu called by the de spirit of profecía prophecy y and revelación. revelation, and set apart Ha sido and apartado ordained by the laying y on of ordenado por hands. medio de la imposición de manos. Every one of them Cada uno holds de the ellos tiene las keys of the llaves de la presidency of his presidencia Lord. de su barrio. Each is a high priest. Todos ellos son sumos presiding sacerdotes, high priest los of his sumos Lord. sacerdotes presidentes Each de su carries barrio. Cada uno tremendous tiene sobre sus hombros responsibilities of tremendas stewardship. responsabilidades de Each mayordomía. stands as a Cada father uno to his es people. el padre de su gente. None receives money Ningún for his obispo recibe service. sueldo por el servicio que presta. No Lord Bishop is Ninguno compensated recibe by the compensación de church la iglesia for his por work su as a trabajo bishop. como obispo. The requirements Los of a requisitos bishop de un today obispo en la actualidad are as they son were los in the days mismos of que Paul, en los días de who Pablo, wrote to el Timothy, que escribió a Timoteo lo siguiente: a bishop then must es be necesario que el blameless, obispo sea the irreprensible, husband of one marido de wife, una sola mujer, vigilant, sobrio, sober, of good prudente, behavior, decoroso, given to hospitality, hospedador, apt to teach, apto para not enseñar, given to no wine, dado al vino, no striker, no pendenciero, that is, not a no bully or a codicioso violent person, de ganancias not a deshonestas, brawler, not covetous, sino amable, one that ruleth well apacible, his own house. no avaro,
que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No es un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. En su carta a Tito, Pablo agrega que es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Estas palabras describen bien a un obispo de la actualidad en la Iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días. Ahora quisiera hablar directamente a los miles de obispos que están escuchándome esta noche. Primero quiero que sepan que les amo por su integridad y su bondad. Ustedes deben ser hombres íntegros y dar el buen ejemplo a las congregaciones que presiden. Deben tener principios elevados para elevar a otras personas. Deben ser completamente honrados porque manejan los fondos del Señor, los diezmos de la gente, las ofrendas que donan cuando ayunan y las contribuciones que hacen de sus limitados recursos. Es mucha la responsabilidad que les ha sido dada como guardianes del dinero del Señor. Su bondad debe ser como un estandarte para la gente. Deben ser impecables en lo moral. El diablo tratará de tentarlos porque sabe que si puede destruirlos, puede entonces herir también a todo un barrio. Deben ser sensatos al tratar a todas las personas para que nadie pueda acusarlos por las apariencias de un pecado moral. No deben sucumbir a la tentación de leer materiales obscenos o de ver películas ni videos pornográficos en la intimidad de sus propios hogares. Su fortaleza moral debe ser tal que si alguna vez fuera necesario que juzgaran la dudosa conducta de otras personas, puedan hacerlo seguros de la de ustedes y sin avergonzarse. No deben valerse de su cargo de obispo para beneficiarse en sus propios intereses comerciales, pues si estos pierden dinero, alguna de las personas a las que hayan persuadido a hacer negocios con ustedes podría acusarles de haberla estafado. No pueden tener cualidades dudosas si van a ser jueces comunes en Israel. Es una responsabilidad muy grande y muy difícil actuar como juez de las personas. Algunas veces se les pedirá que juzguen si alguien es digno de ser miembro de la iglesia. Otras, si una persona es digna de ir al templo, de bautizarse, si son dignos de recibir el sacerdocio, si son dignos de servir una misión, o si es digna la persona de enseñar o de ser oficial de una de las organizaciones. Deben juzgar si en momentos de necesidad son dignas de recibir ayuda del fondo de ofrendas de ayuno o de recibir comestibles del almacén del Señor. Ninguna persona bajo su jurisdicción debe pasar hambre ni tener falta de ropa o techo, aunque ellas mismas no se animen a pedirlo. Deben conocer la situación de todo el rebaño sobre el cual presiden. Deben ser su consejero, su consolador, su ancla y fortaleza en momentos de tristeza y dificultades. Deben ser fuertes, con esa fortaleza que proviene del Señor.
deben ser sabios, con esa sabiduría que proviene del Señor. Su puerta debe estar siempre abierta para escuchar el llanto de los miembros. Sus hombros deben ser fuertes para llevar sus cargas, su corazón sensible para discernir sus necesidades, su amor cristiano incondicional para recibir incluso al pecador y al que critica a la iglesia. Deben ser hombres de paciencia, dispuestos a escuchar, aunque esto lleve horas hacerlo. Ustedes son los únicos a los que algunos de ellos pueden acudir. Deben ayudarles cuando todos los demás les han fallado. Permítanme leerles una carta, unas pocas líneas de una carta que recibió un obispo. Estimado obispo, dice, han pasado casi 2 años desde que, desesperado, lo llamé para pedirle ayuda. En aquel momento estaba listo para quitarme la vida. No tenía a nadie a quien recurrir. No tenía dinero, ni trabajo, ni amigos. Me habían quitado la casa y no tenía dónde vivir. La iglesia era mi último recurso. Como bien sabe, me había apartado de la iglesia a los 17 años y había desobedecido casi todas las reglas y mandamientos en búsqueda de la felicidad y de la satisfacción personal. En lugar de felicidad, mi vida estaba llena de sufrimiento, angustia y desesperación. No tenía esperanzas, no tenía futuro. Incluso le rogaba a Dios que me dejara morir para librarme de mi aflicción. Sentía que ni siquiera Él me quería y que Él también me había rechazado. Entonces fue que me dirigí a usted y a la iglesia. Usted me escuchó, me comprendió, me aconsejó, me guió y me ayudó. Empecé a conocer y a entender mejor el Evangelio. Me di cuenta de que tenía que hacer cambios básicos en mi vida, que serían muy difíciles de hacer, pero que en el fondo sabía que tendría el valor de hacer. Entonces descubrí que a medida que vivía el Evangelio y me arrepentía, me iba deshaciendo del temor y me llenaba de paz interior. Las nubes de la desesperación se esfumaban. Gracias a la expiación, mis debilidades y pecados fueron perdonados por el amor que Jesucristo siente por mí. Cristo me ha bendecido y fortalecido. Ha abierto puertas para mí. Me ha guiado. Me ha mantenido a salvo. Descubrí que al superar cada obstáculo, mi negocio comenzaba a crecer, lo que benefició a mi familia y me hizo sentir que había logrado algo de valor. Obispo, usted me ha dado apoyo y comprensión en estos 2 años pasados. Nunca hubiera llegado a donde estoy si no hubiera sido por su amor y paciencia. Gracias por ser un buen siervo del Señor y por ayudarme a mí, un hijo descarriado. Ustedes, obispos, son el atalaya de la torre del barrio que presiden. Hay muchos maestros en ese barrio, pero ustedes deben ser el maestro principal entre ellos. Deben asegurarse de que no se difundan doctrinas falsas entre los miembros. Deben asegurarse de que progresan en su fe, en su testimonio, en su integridad y dignidad y en su aptitud para servir. Deben asegurarse de que el amor que ellos sientan por el Señor se fortalezca y se manifieste en demostraciones de amor entre unos y otros. Deben ser sus confesores y partícipes de sus más íntimos secretos y guardar en la más absoluta confidencia lo que ellos les digan. Esa clase de comunicación entre ustedes es un privilegio que debe respetarse y cuidarse a toda costa.
Pueden presentarse tentaciones de contar, pero no deben sucumbir a ellas. A menos que sea específicamente requerido por ley en casos de maltrato, todo aquello que les sea dicho en forma confidencial deben mantenerlo tal cual. La iglesia cuenta con una línea telefónica especial a la que pueden llamar cuando les sea reportado un caso de maltrato. Ustedes presiden el sacerdocio arónico del barrio. Son su líder, su maestro, su ejemplo, ya sea que quieran serlo o no. Son el sumo sacerdote presidente, el padre de la familia del barrio, que puede ser llamado a arbitrar disputas como defensor del acusado. Ustedes presiden reuniones en las que se enseña doctrina y son responsables de la espiritualidad de esas reuniones, además de la administración de la Santa Cena a los miembros, para que ellos recuerden los sagrados convenios y obligaciones que tienen los que han tomado sobre sí el nombre del Señor. Deben ser el amigo de la viuda y del huérfano, del débil y del desaventurado, del ofendido y del desvalido. El sonido de su trompeta debe ser certero e inequívoco. En su barrio, ustedes están a la cabeza del ejército del Señor y lo llevan a la victoria en la conquista del pecado, de la indiferencia y la apostasía. Yo sé que el trabajo que a veces hacen ustedes es muy difícil, que nunca alcanzan las horas del día para hacerlo. Las llamadas son numerosas y frecuentes. Y es cierto que tienen otras cosas que hacer, lo sé. No deben robarle tiempo ni energía al empleo, porque al empleador le corresponden esas cosas. Ni deben robarle a la familia el tiempo que le pertenece. Pero, como muchos de ustedes ya saben, si piden la guía de Dios, recibirán bendiciones adicionales de sabiduría y con fortaleza y capacidad que no sabían que tenían. Es posible organizar su tiempo de forma de no dejar de lado al empleador, a la familia, ni a su rebaño. Que Dios bendiga a los obispos de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los últimos días. Quizás de vez en cuando tengan la inclinación a quejarse de lo abrumador de ese oficio, pero también conocen el gozo de ese servicio. Por más pesada que sea la carga, saben que este es el llamamiento más inspirador y remunerador que existe sobre la tierra y lo más importante que hayan hecho fuera de las paredes de su propio hogar. Doy gracias a Dios por ustedes. Oro por ustedes. Por cada uno de los 18,000 obispos que tenemos en la iglesia. Y ruego que sean fuertes. Les pido que sean sinceros. Les pido que sean firmes en sus propias vidas e inflexibles en las metas que fijen para otros. A pesar de tener días interminables y de muchas preocupaciones, ruego que descansen plácidamente y que en sus corazones encuentren la paz que proviene solo de Dios y que reciben por medio del servicio a sus hijos, los que les sirven a Él. Les doy mi testimonio de la fortaleza y la bondad de los obispos de esta iglesia. Rindo honor a los consejeros que los ayudan y a todos aquellos que sirvan bajo su guía en los llamamientos que ellos les hayan hecho. No esperamos lo imposible de ustedes. Tan solo les pedimos que cumplan de la mejor manera posible. Deleguen a otras personas todo aspecto de sus responsabilidades que puedan legítimamente delegar y después dejen las cosas en las manos del Señor. Algún día serán relevados, se sentirán tristes, pero sentirán consuelo al recibir el agradecimiento de la gente. Ellos nunca les olvidarán.
Les recordarán y hablarán de ustedes con aprecio por muchos años, porque ustedes están más cerca de ellos que cualquier otro oficial de la iglesia. Se les ha llamado, ordenado y apartado como pastores del rebaño. Se les ha otorgado discernimiento, capacidad de juzgar y amor para bendecir a los miembros. Y en el proceso, ustedes mismos serán bendecidos. Les doy testimonio de la naturaleza divina que tiene su llamamiento y de la manera magnífica en la que cumplen con él. Ruego que ustedes, sus consejeros, sus esposas y sus hijos sean bendecidos a medida que ustedes sirvan a los hijos del Señor. Y lo hago humildemente en el sagrado nombre de Jesucristo. Amén.